Hola amigos, hola amigas, bienvenidos a otro vídeo del canal en este ejercicio de estática que vamos a ver cómo se resuelve. Pero antes de empezar con el ejercicio, recordad, si os gusta este tipo de contenido y queréis aprender más, acordaos de darle un like al vídeo, suscribiros al canal y activar las notificaciones para que os avisen cuando llegue un nuevo vídeo. Ahora sí, empezamos. Este ejercicio lo podéis encontrar en el libro de Mecánica Vectorial para Ingeniero de Beer and Johnston, ¿ok? Así que si tenéis, es un libro genial donde hay un montón de ejercicios de ese tipo. Y este dice así: el cilindro hidráulico BC ejerce una fuerza P en el elemento AB dirigida a lo largo de la línea BC. Es decir, tenemos una fuerza a lo largo de BC. Y nos han dicho que la fuerza se llama P. ¿De acuerdo? Vale. Ahora, ¿qué nos sigue diciendo? Se sabe que P debe tener una componente de 600 Newton perpendicular al elemento AB. Tenemos que este es nuestro elemento AB, entonces P tiene que tener dos componentes. Esta sería una y esta sería la otra. Y las dos juntas formarían la fuerza P. Y nos dicen que esta, la perpendicular, es de 600 Newton y hace 90 grados con este elemento. El elemento AB. Y nos piden determinar la magnitud de la fuerza P, que no lo sabemos, y la componente a lo largo de AB. Así que vamos a ello. ¿Y qué es lo primero que tenemos que dibujar en este tipo de problemas? Bueno, pues vamos a dibujar esta parte que hemos puesto aquí. Vamos a dibujarla para estar nosotros jugando con ella. Este es el punto B. Aquí tenemos la fuerza P. ¿Y qué datos tenemos? Pues sabemos que esta fuerza P que está aquí, que sigue esta línea, hace 30 grados con la horizontal. Vamos a ponerlo en verde. Estos son 30 grados. Y ahora vamos a poner las componentes de P. Tienen que ser estas. Ahí está B, esto sería el punto A. Y sabemos que entre ellas forman un ángulo de 90 grados. Ahora hay que estar muy atentos a esta parte. ¿De acuerdo? Vamos a dibujarlo en verde. Tenemos aquí en nuestro dibujo este triángulo. Y sabemos que un triángulo tiene que sumar todos sus ángulos 180 grados. Si tenemos que aquí son 45 y aquí son 30, 180 grados menos 45 grados menos 30 grados nos dará este ángulo de aquí. Vamos a llamarlo alfa. Esto es igual a alfa. Así que alfa tiene que ser igual a 105 grados. ¿De acuerdo? Además, vamos a dibujar en amarillo. Si continuamos estas líneas, tenemos que este ángulo alfa es igual a este ángulo de aquí, alfa prima, que esto es igual a alfa prima. Y sabiendo que esos dos ángulos son iguales y esto es un cuadrilátero, conociendo este ángulo y este ángulo, estos dos que voy a dibujar en rojo, que sería el de la fuerza P con A, también tienen que ser iguales, que a eso los vamos a llamar beta. ¿Qué pasa con un cuadrilátero? Un cuadrilátero, la suma de todos sus ángulos tiene que dar ¿qué? 360
grados. Entonces, aquí tenemos que alfa, que es este de aquí, más alfa prima, que es este de aquí, más estos dos, beta y beta prima, que tienen que ser iguales, más beta por 2, porque son iguales, tienen que ser igual a 360 grados. Así que beta será igual a 360 menos 105 menos 105 partido todo de 2. ¿Y beta a qué es igual entonces? Pues a 75 grados. ¿Cuál es este beta? Pues este ángulo que en nuestra figura tenemos aquí. Eso es beta. Y vosotros os diréis, ¿y qué hacemos ahora con este dato? Pues nada, muy fácil. Se ha borrado que esto es 600 newton. Si sabemos que beta es esa parte y que todo hace 90 grados, este ángulo de aquí, que vamos a llamar gamma, será igual a 90 menos beta. Es que gamma es igual a 15 grados. Y ahora que ya tenemos todos los ángulos de nuestro dibujo, directamente es calcular. Así que nos pide primero la magnitud de la fuerza P. Bueno, pues ya está. ¿A qué sería igual a P? Pues el coseno, perdón, de gamma, que sería esto, este ángulo, este lado. El coseno sería igual a este lado partido de P. Así que tenemos que el coseno de gamma es igual a ¿qué? A 600 partido de P. Así que P es igual a 600 partido del coseno de 15 grados. Con lo que P sería igual a 621 newtons. Y subrayamos que esta es nuestra solución. Bien, ya tenemos P. ¿Qué nos faltaría? La otra componente, la BC, de esta fuerza. Así que para ello, pues ya simplemente tenemos que hacer el coseno, aquí lo tenemos, de beta. Así que tenemos el coseno de beta, que aquí es igual a la fuerza P en AB, partido de ¿qué? Partido de P, que ya lo sabemos. Así que la fuerza en AB será igual a P por el coseno de beta. Así que P de AB es igual a 621 por el coseno de 105 grados. P de AB es igual entonces a 160 newtons. Así que aquí tenemos la componente final de este ejercicio. Y con esto se queda el ejercicio resuelto. Espero que os haya gustado el vídeo y si es así, lo dicho, dale un like y suscribiros al canal y activar las notificaciones. Y nos vemos en más vídeos como este. Si tenéis alguna duda, dejad un comentario. Adiós.